yo creo que estamos yendo lentamente a una suerte de destrucción del ser humano, porque hay una abolición directa de la variable más importante, conexión con la espiritualidad, es decir, con la fe católica, con la verdad. Entonces, si yo no tengo una noción de trascendencia, ¿qué me queda? Bueno, mi propia materia, mi propia corporalidad, me quedan mis propios deseos y anhelos, y lo que estamos viendo justamente es la atomización del ser humano, esta posmodernidad donde las ideologías lo que están haciendo cada vez más no es una liberación, eso es un cuento, acá nadie se está liberando, o sea, están siendo cada vez más dependientes de un discurso liberador, entre comillas, que no libera a nadie. ¿Qué te viene a dar la ideología imperante del momento? Hacer lo que vos quieras, cuando vos quieras, sin pensar en la noción del otro, completamente individualizado, atomizado, siguiendo mis propios deseos irrefrenables, mis propias pulsiones, mis propias pasiones. Hacé todo lo que vos quieras. Bueno, hola Horacio, gracias por la invitación nuevamente. Sí, es un tema que está trayendo mucha cola en los últimos días. Particularmente a mí no me importa mucho cuál es el nombre propio de la persona de quien viene, la verdad que eso me tiene sin cuidado. Sí, a la hora de abordar ciertos conceptos. Me parece que por detrás de estos discursos hay un contenido ideológico importante porque no hay un análisis conceptual ni claro acerca de la situación. Me parece que es un repetir ciertos eslogans o ciertas frases ya que están instauradas y que bueno, termina convirtiéndose en una falacia de autoridad la supuesta echar responsabilidades a la cultura heterosexual o el mal llamado patriarcado. A mí me gustaría como dar un marco a esta situación para que la persona que está del otro lado pueda entender cómo podemos ver a alguien que puede ser un perverso, alguien que abusa. A ver, decir que todos tenemos la posibilidad de abusar o que todos los hombres, todos nosotros varones somos violadores en potencia, me parece que es bastante simplista abordarlo de esa manera y que no tiene ningún sentido plantearlo en estos términos. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos varias esferas a la hora de tomar estas situaciones, ¿no? Y de conceptualizar al perfil de una persona que abusa, que no todos por la calle vamos abusando porque tenemos determinados elementos, por así decir, psíquicos, que a la hora de realizar un acto, nuestro propio aparato psíquico, nuestra propia interioridad, lo que va a hacer es poner un freno a estas situaciones. No es que todos andamos por la vida desbordados de pasiones, impulsos o pulsiones. Por lo tanto, hay marcos teóricos por donde abordar esta situación. Claramente el de estos influencers tiene un marco teórico particular, pero nosotros podemos pensar, ¿no?, el perfil de un abusador desde el marco teórico más genetista, donde va a manifestar que a partir de un exceso o de una cuantía de testosterona, la persona, el hombre, no puede controlarse. Estoy hablando muy simplistamente para no complicarla. La persona no puede controlarse y va a ejercer este tipo de acciones careciendo de toda moral y de toda ética porque no lo puede controlar. Después tenemos al marco teórico más psicoanalítico. Va a decir, bueno, estos deseos reprimidos tienen que operar en otro objeto, en otra persona. Entonces, bueno, la represión justamente no está haciendo su trabajo y va y lo cumple. Tenemos el modelo sistémico. El modelo sistémico va a estudiar las familias. Bueno, ¿dónde está la disfuncionalidad de la familia de donde proviene el presunto abusador para que posteriormente en la exogamia ejecute este tipo de actos? Y llegamos al marco teórico, ¿no?, feminista. El marco teórico feminista, ¿qué va a decir? Bueno, vamos a centrarnos en una de las filósofas del género, que es Kay Millett, con esa famosa frase, lo personal es político. También va a decir que el patriarcado, que es el sistema de dominación donde el hombre es el opresor y la mujer es la oprimida, va a ser la responsable o el responsable de este tipo de actos. El tema es que acá nos estamos posicionando desde lo social y estamos dejando de lado la subjetividad de cada uno de los integrantes de ese hecho que se cometió el otro día y que después la justicia dictaminará qué es lo que ha pasado o lo que no ha pasado. Entonces, me parece que es muy simplista abordarlo de esa manera y que ese relato concuerda directamente con una posición teórica y una posición ideológica
que justamente tiene sus filósofos y sus personas y sus escritores por detrás, y que lo que hacen es justamente decir, bueno, como esta persona está en esta sociedad que lo ha socializado de esta forma patriarcal, donde el hombre oprime a la mujer, todos los hombres somos violadores, ¿no? Se convierte ni siquiera en un silogismo, básicamente, se convierte en una gran falacia de autoridad donde echemos la culpa a un concepto el cual es completamente abstracto, el cual podemos afirmar que esto no existe un patriarcado en la actualidad y lo podemos decir con datos específicos que después los podemos abordar, y que es muy sencillo describir de esta manera y no meternos, por ejemplo, si Horacio vos crees, en el perfil de un abusador, en el perfil de un violador, ¿no? ¿Cuál es el perfil psíquico? ¿Cuál es el perfil psicológico justamente de un violador, de un perverso? Ahí bueno, en ese punto, sí, perdón que interrumpo un segundo, pero justo ese era una pregunta que yo tenía preparada para usted, porque para introducirla, bueno, lamentablemente por la plataforma StreamYard se ha corrido el PowerPoint porque estaba bien diseñado, donde yo lo que me interesaba en llegar sobre la mente del perverso, este perfil del abusador, es tratar de dilucidar con usted, que es profesional, una serie de ideas. Porque, insisto, hay una noción ya casi arraigada en gran parte de la cultura, que es el hijo sano del patriarcado. Pero al mismo tiempo, y esto lo digo, digamos, después de mi experiencia de haber trabajado en una fundación contra el abuso sexual infantil, que se explica, o al menos en los cursos de capacitación se nos explicaba, que estamos ante una persona que es 50% enferma, 50% criminal. Coexiste este gran inconveniente en el momento de abordar el perfil psicológico del abusador. Así que le agradezco que nos pueda justamente iluminar en esta noción de qué estamos hablando cuando hablamos de la mente de un perverso. Bien, abordo lo último que dijiste, ¿no? 50% enfermo, 50% criminal. Los perversos justamente ingresan o podrían ingresar dentro de dos trastornos de personalidad, que uno es el trastorno limítrofe y el otro es el antisocial, ¿no? Justamente en el antisocial ahí tenemos la mayor cantidad de criminales, podríamos decir, ¿no? Con ese tipo de personalidad, con ese tipo de trastorno. Pero el perverso tiene dos vías por las cuales se maneja, ¿no? La transgresión y el desafío, ¿no? Si hay algo que tiene la persona que lamentablemente lleva adelante esta personalidad, por así decir, estos dos conceptos son claves: la transgresión y el desafío, a la cual se le relaciona el concepto del límite, ¿no? El concepto de la ley. Bueno, el concepto del límite y el concepto de la ley está completamente abolido, ¿no? Los psicoanalistas van a decir que hay una conflictiva intrapsíquica en cuanto a la muerte simbólica del padre. Bueno, ya eso es meterse dentro de la subjetividad, que no lo vamos a hacer, pero está directamente relacionado. Jacques Miller, que es un psicoanalista, va a decir que el perverso sabe cuándo, cómo, dónde y por qué gozar, ¿no? El concepto de goce psicoanalítico va a decir que el perverso sabe todo acerca del goce, de cómo hacerlo, de cuándo llevarlo adelante. No es ningún tonto, tiene una capacidad, ¿no?, mental, que tiene cierta, entre comillas, inteligencia lógica para hacer una consecución de acciones, pero carece justamente de la noción de la ley. Y cada acto que el perverso realice, ¿no?, y que tenga mayor presión, sea más transgresor, sea más desafiante, tenga también más miradas, va a ser mucho más excitatorio de que si no existiría tal escenario. Fíjense cómo fue la escena o la noticia de la cual estamos hablando, ¿no? Una calle recontra transitada de la ciudad de Buenos Aires, a las 3 de la tarde aproximadamente, 6 personas adentro de un auto pequeño como es el Volkswagen Gol en una esquina. Por lo tanto, ahí hay una escena, ¿no? Esto no fue en un descampado a las 3 de la mañana donde había 3 árboles y una ruta a 5 kilómetros. Por lo tanto, ahí tenemos un punto. El límite del cual carecen, pero que la vida, el exterior lo va a poner, justamente, que puede estar situado en la mirada de los demás, los va a propulsar a actuar, ¿no? Los va a propulsar a generar mayor excitación y mayor acción para hacerlo.
ellos son la propia ley, no hay una ley que provenga de la afuera. Y hay que poder distinguir entre el perverso, que es lo que estamos hablando, y la perversidad. Bueno, en la perversidad el acto se va a ejecutar, está fuera de la norma, la práctica en este caso sexual, pero después, por el castigo, va a venir una suerte de culpa, que es distinto a el perverso como estructura de personalidad. Por lo tanto, me parece que estos son los conceptos básicos. No hay miedo tampoco, no hay miedo. El placer, la búsqueda constante de este placer, lo que le genera es que no haya un miedo manifiesto a la hora de actuar, y que justamente el escenario esté dado para que estos límites se transgredan en su total, ¿no? En su total vivencia, ¿no? Entonces, estas son características básicas. También hay mucha pulsión de muerto, mucho tanático, ¿no? Dentro del perverso. Hay un autor que se me viene a la mente, que es Dor, que dice que el perverso le gusta el mal y busca el mal. Justamente, busca hacerlo. Le gusta, o sea, tiene una vinculación y le da placer y goce poder hacerlo, ¿no? Actuarlo, en el famoso pasaje al acto. Y por último, son personas que tienen una carencia constante en cuanto a la vincularidad, ¿no? Pueden mostrar una imagen empática, pero las relaciones profundas y duraderas no son algo que les suceda fácilmente, les cuesta mucho. Por eso en la actuación del ejercicio del poder, yo te domino en este sentido, pero no por la cultura heterosexual y toda esta pavada, sino básicamente por la subjetividad dañada. Diversos autores van a hablar de que la perversidad justamente es una manera de trascender la angustia e ingresar en el mundo. Por lo tanto, con todo esto que estamos hablando, es mucho más complejo que ponerlo en la falacia de autoridad de la cultura heterosexual que produce violadores en serie. Me parece que acá hay que analizar otras variables, justamente. Y tenemos varias esferas de análisis. Tenemos la sociológica, tenemos la subjetiva. Dentro de la sociológica podemos meter o poner o introducir la ideológica. Y tenemos la espiritual, como yo siempre menciono. Bueno, hay una herida en estas variables o en estas esferas que van a configurar un campo para que esté facilitado la posibilidad de que estos sujetos accionen de esta manera, ¿no? Entonces me parece que estas son como las características más importantes que tiene justamente el perverso, que después, y otro concepto que es la relación o la comorbilidad con el abuso de sustancias, ¿no? También hay mucho vínculo con el abuso de drogas, de alcoholismo, etcétera, en los perversos. Más que claro y didáctico en la explicación y sobre todo prudente, sabiendo que ya hemos sido censurados en este canal, así que para tomar nota y repasar luego lo que he ido enseñando. Quisiera detenerme un instante con usted, profesor, porque ya he explicado demasiado bien cómo funciona la estructura de la mente del perverso. Ahora me gustaría entrar en un terreno un poco más político. Tenemos el gran relato feminista en esta idea de no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Algo ya anticipado en su lectura, ha sido muy claro. Hemos entendido lo que es esta falacia de reducir los grandes males a una simple estructura de dominación. Creo en ese sentido, sinceramente, que es un vicio que se arrastra ya del modernismo, con las primeras corrientes estructuralistas, que luego el postestructuralismo va a terminar de configurar en la profundización de dicho vicio intelectual, porque se ve claramente, como bien mencionó usted, pensemos rápidamente, como bien dijo, una fábrica en serie. Pero uno dice, si fuese una fábrica en serie, en todo caso el problema no serían solamente los hombres, porque un factor importante en la educación es el rol materno como corazón moral en el hogar. Y aquí tenemos ya luego un problema. Pienso rápidamente en respuesta a lo que se plantea en este sentido. Pero, más allá que el patriarcado, ya en mi libro lo sabía exponer en algunas nociones, pero me gustaría saber, en su mirada, profesor, como psicólogo, si ante usted se presenta una persona que plantea esta idea, le plantea a usted, le dice, no, yo estoy convencido de que en realidad el abusador es el hijo sano del patriarcado.
¿Usted cómo abordaría un diálogo con una persona que se le plantee que está convencida de que en realidad el abusador es parte de esta sociedad, que es una víctima de la sociedad? Porque yo pienso, si es un hijo sano del patriarcado, yo pienso, y corríjame usted, pero desde la lógica, si es un hijo sano del patriarcado, ¿qué responsabilidad le cabría? Digo, es como querer juzgar de repente a un diabético porque está desesperado por comer azúcar. ¿Dónde estaría el reproche moral si estamos diciendo que son simples víctimas de esta sociedad? Tal como sucede actualmente con algún tipo de delincuente, digamos. Por eso esta serie de dudas se las quiero trasladar a usted y escuchar su opinión al respecto. A ver, lo primero que yo observaría en esta escena que planteas, Horacio, con respecto a una persona que viene y hace este planteamiento, es el nivel de ideologización que está por detrás. Entonces sería como una suerte de diálogo socrático, mayéutico, a tratar de buscar información en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿dónde está posicionada esta persona? Porque es muy fácil montar en cólera en estas situaciones, ¿no? Plantarse cada uno desde su pensamiento, obviamente no llegar a ningún tipo de diálogo positivo. Yo creo que hay un gran componente de ideologización detrás, porque en realidad carece de sustancia en general este tipo de argumentaciones, ¿no? No tienen una solidez a la hora del planteo, porque uno le podría preguntar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es la argumentación de que es un hijo sano del patriarcado? A ver, ¿cuáles son las bases? ¿Por qué esto sería de esta manera? ¿No? Y me parece que en la respuesta se caerían en todo tipo de falacias y no habría ningún tipo de resultante positiva. Por lo tanto, yo creo que el abordaje ante este tipo de personas es mostrar con argumentación sólida, como por ejemplo hemos hecho anteriormente, cómo es el perfil de un abusador, cuál es la relación directa que tiene con distintas problemáticas, cuáles son las estadísticas, cuáles son los estudios si uno tiene a la mano. Mostrar realmente datos sólidos y explicaciones argumentativas y no ir solamente desde una ideología que básicamente carece justamente de argumento, de solidez por detrás. Yo iría desde ese lado porque se caen constantemente en argumentaciones vacías. El tema es que mueve tanta emoción, mueve tanta pasión, porque es como que se configura una especie de doble bando o de grieta donde en realidad el argumento carece y la pasión es lo que se actúa. Por lo tanto, es muy difícil llegar a un buen diálogo en ese sentido, a menos que las dos partes puedan ejecutar justamente una escucha activa del otro y no estar hablando antes de que la persona responda. Me parece que va un poco por este carril, ¿no? La excusa, la explicación del patriarcado cae rápidamente cuando uno puede argumentar de manera sólida y además cuando se puede, ¿no? También brindar estos datos que estamos brindando. Bueno, ¿cuál es el perfil? Decime cuál es un perfil de un violador, de un abusador. A ver, ¿cómo es su subjetividad? ¿Cuál es su relación con lo social? ¿No? Y acá podemos introducir un autor que se viene a la mente, que es Pierre Bourdieu, en cuanto a su categoría de hábitus, ¿no? De esta introyección en la primera infancia, justamente de lo social, podríamos decir, de todo aquello que viene de afuera y que la persona lo va introyectando de manera no consciente, de manera no voluntaria, y va configurando un campo de pensamiento que después obviamente va a actuar en el espacio social, que es la sociedad, en los campos sociales y la teoría que deviene después. Pero me parece que en ese punto, y por eso están tan a la vista o tan presentes en los medios de entretenimiento, en todo lo que hablamos, las pantallas, todo lo que hablamos siempre, que van calando en los primeros años de las personas, los primeros años de vida, para justamente generar esa base sólida de este tipo de argumentación. Entonces, tiene, además de la reingeniería anticristiana masónica que se está viviendo, justamente, ¿no? Entonces, es un entramado muy complejo, pero si yo quiero llegar por explicar por qué una persona está hablando del patriarcado, justamente, a menos que sea una filósofa del género, que lo dudo, está repitiendo determinados discursos imperantes sin ningún tipo de cuestionamiento crítico y menos de formación, en general, ¿no? Porque en realidad después eso se termina convirtiendo en un pensamiento único, casi dogmático. Y ahí, porque justo pensaba rápidamente, acá corríjame si yo me equivoco en algo,
Porque además quería sumar un pequeño plus en este sentido. Digo, marcando una contradicción en ciertos relatos. Hasta donde yo sé, hacer terapia, o al menos lo que me explicaron, implica esencialmente asumir la propia responsabilidad sobre sí mismo, digamos. O sea, hay una diferencia sustancial entre hago terapia a voy a un coach motivacional. Hay una diferencia, no es por desmerecer ningún tipo de título o grado, sino esencialmente son procesos muy distintos. Entonces, si yo parto de una estructura donde el mal es pura y exclusiva responsabilidad de un sistema, insisto, no de una persona. No estoy diciendo que la víctima sea responsable, sino yo parto que todo es culpa del patriarcado, incluso el propio abusador que uno intenta condenar, uno intenta establecer un sistema de justicia en la sociedad, se vuelve inimputable, porque es culpa del sistema. ¿Cómo el sistema podría castigarse a sí mismo? Esto es lo que yo quiero marcar como contradicción fundante. Porque lo que el feminismo está diciendo es, en vez de suceder, hay hombres que son abusadores y es real, no lo desconocemos. Lo que estamos diciendo es, bueno, primero, ¿por qué un hombre llega a abusar? Porque no es que todos los hombres abusan. ¿Qué hace que una persona salte ese freno inhibitorio? ¿Qué hace que una persona decida actuar de manera inmoral? Sobre esas causas se van a eliminar los efectos. Ahora, si la causa es el propio sistema, se está perdiendo lo que es el libre albedrío del ser humano, porque no se puede hacer ningún reproche moral sobre el sujeto que no actúa en libertad. ¿Y cuál es el punto? Que si uno sostiene que son hijos sanos del patriarcado, son hijos sanos del sistema, entonces no hay libertad en el agente que ha sido una simple víctima, una víctima del sistema. Es lo mismo que están diciendo los progresistas cuando toman, por ejemplo, el hurto de ciertos bienes y dicen, bueno, en realidad es porque está pasando hambre, no se lo puede juzgar porque está pasando hambre. Hay que entender que es una víctima de la sociedad. Y acá están diciendo, si la sociedad es abusadora, ¿cuál sería el reproche entonces? ¿Quién debería castigar? Bueno, son algunas ideas que hay que trabajar. Un simple comentario, porque estoy viendo que hay un hombre que se hace llamar en los comentarios Sonoman, defendiendo la postura de Maratea. Yo voy a aprovechar tomarme 2 segunditos. Él dice que la mayoría de los abusadores son heterosexuales. Yo diría depende del ámbito. Porque si vamos a ver los abusos dentro del clero, las estadísticas son que la mayoría son homosexuales. ¿Qué quiere decir? Que hay que ver. Si uno dice que en la sociedad civil la mayoría son heterosexuales, yo le diría claro que sí. ¿Por qué la mayoría son heterosexuales? Porque la mayoría de la sociedad son heterosexuales. De hecho, el rango, según estadísticas oficiales de la ONU, la parte homosexual de la sociedad es solamente un 3%. Entonces, lógicamente, que si él me está diciendo Sonoman en este momento, lo que dijo Maratea es que el ser humano lleva la maldad del ADN, es cosa que es cierto. Bueno, yo te concedo esa parte. En realidad no es que lo lleva en el ADN. El ADN no te va a determinar si sos bueno o malo. Lo que hay es una naturaleza caída en el ser humano. Pero si te doy la razón, si tenemos una naturaleza caída y el 97% de la sociedad es heterosexual con una naturaleza caída, la naturaleza caída afecta a homosexuales como heterosexuales. Lógicamente que si hacemos una carrera criminalística, si hay una mayoría, por decir, supongamos una mayoría afrodescendiente en una comunidad, la mayoría de los crímenes van a ser perpetrados por afrodescendientes en esa comunidad. Lo cual no quiere decir que dicho crimen es pura y exclusiva responsabilidad de ser afrodescendiente. Digo, empecemos a argumentar con nivel. No sé si usted, profesor, quiere hacer alguna cosa, si no pasamos a la siguiente pregunta. No, me suscribo a todo lo que está diciendo. La verdad que, bueno, cada uno obviamente es libre de tener su propia opinión. Me parece que está bueno argumentarlo con lo mayor profesionalismo posible para que, bueno, se pueda mostrar, ¿no? Cómo son los hechos. No, totalmente. Incluso yo lo invito con todo respeto a Sonoman que si él considera que lo que estamos sosteniendo estamos equivocados, con gusto, en vivo, comparte su postura y lo debatamos, o sea, pero un debate entre caballeros donde cada uno dice nombre, apellido, porque detrás de una cuenta es muy fácil opinar. Esto es,
Algunos podemos defender nuestras ideas dando la cara y otros se tienen que esconder en una cuenta. Eso también da muestra a veces de... Si vamos a hablar de la perversidad, de hecho, esto me acuerdo que lo estudiamos patente, los perversos se esconden mucho. Digo, se esconden mucho, tienen una razón de ser. Profesor. Sí, relacionado a lo que decía antes, ¿no? La incapacidad de la realización de los vínculos. Entonces, obviamente, es muy difícil para un perverso poder estar cara a cara cuando me cuesta muchísimo la noción del rechazo. El perverso, me olvidé antes de esto, no tolera el rechazo, ¿no? Entonces, ante esta problemática, cuando hay una virtualidad mediante el rechazo, obviamente es mucho más solapado. Por lo tanto, ese es un punto importante también. Bueno, y aclaro desde ya, domingo que viene, además de estar con el profesor Daniel Schigler hablando de Foucault, algunas ideas muy interesantes, vamos a abordar cuando ya vuelva el querido profesor Ezequiel Baigorra, y le hago la extensión extensa a usted, profesor, volviendo a tomar algunos temas que ya hemos tratado en el pasado, pero que hay que reflotar respecto al tema del cuidado de los menores. Porque un tema muy interesante, el tema de la virtualidad, y vinculado directamente al tema del bullying. De hecho, yo le iba a convocar al profesor Pablo a hablar del tema del bullying, pero estas noticias nos han acontecido. Me gustaría, profesor, que me diga cuál es su opinión respecto al Ministerio de Mujeres, cuya directora de dicho departamento estatal sale a decir: es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, no es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos realizan son aislados. Todos y cada uno responden a una misma matriz cultural. Un poco lo hemos venido hablando, pero no podía dejar de compartir estos dichos de Elizabeth Gómez Alcorta, una persona que vive claramente de nuestros impuestos, de nuestro trabajo. Me gustaría saber qué lectura usted hace de este discurso público, usted como psicólogo ante esta palabra. Ese es un discurso que yo lo compartí en las historias, ¿no? El final es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Responden a la misma matriz cultural. Bueno, volvemos a poner este evento dentro de una sola esfera de la que estábamos hablando antes, que es justamente la sociológica, la cultural, ¿no? No estamos olvidando de la subjetividad de cada uno de los individuos que comete dicho acto y lo estamos englobando en que en realidad ellos son producto de esta cultura heterosexual, machista, etc. Yo no estoy de acuerdo para nada, porque conozco de dónde vienen estos discursos. Obviamente esto también está alineado a el aborto, está alineado justamente a una ideología que no, obviamente, que primero no es la que compartimos, y segundo, que cae por propio peso, ¿no? Me parece que al mencionar lo que estábamos hablando anteriormente, no nos podemos olvidar de la subjetividad, ¿no? La perversidad anterior a Freud, nos guste o no nos guste, en un montón de cosas, era considerada solamente dentro de los límites de lo que la sociedad permitía o no permitía. A partir del ingreso de este pensador, se empezó a tomar como una estructura de personalidad la perversión. Entonces, cae por su propio peso que todos y cada uno responden a la misma matriz cultural, y si traemos un caso de no hace mucho tiempo que estuvo protagonizado por dos mujeres que ejercían un maltrato a un niño, el caso Lucio, ¿no? Entonces, y ahí son hijas del patriarcado, de la misma matriz cultural. Bueno, ¿cómo se explicaría eso? Es mi pregunta, pero en general, ante las situaciones cometidas por mujeres, no hay demasiada exposición pública o respuesta pública de parte de estos organismos, o el feminismo mismo no sale mucho a dar la cara en este sentido. Por lo tanto, me parece que es más de lo mismo. Hay que hacer un análisis un poquito más profundo a la hora de tocar estos temas que son completamente sensibles, sin olvidarnos de que hay una persona que sufre en el medio. O sea, porque si no, estamos hablando de todo lo que está a su alrededor, de los victimarios, pero nos olvidamos de una persona que fue la víctima, ¿no? Que fue la víctima justamente de 6 personas que realizaron aparentemente
hechos que no se deberían haber realizado. Entonces también hay que pensar en esta chica y en todo lo que probablemente debe estar viviendo de manera muy traumática. Y acá me gustaría, si puede ser, agradeciendo 150 conectados, la verdad que me ha sorprendido el número. Así que bueno, vean por favor los comentarios en el chat, que está mi amigo Fernando de Liberalismo Somalia compartiendo las redes del profesor Pablo Caruso, así que vayan por favor a acompañarlo también en sus otras redes. Quiero aprovechar, antes de pasar al último tema, una pregunta muy particular que quizás ya nos dejemos un poco de tema, porque me hizo acordar el tema del caso Lucio y algo que yo le quería preguntar aprovechando aquí estamos en vivo. ¿Usted considera, en base a su experiencia, particularmente a su experiencia como psicólogo, digamos, lo que usted ha ido viviendo en los últimos años, puede ser que quizás en un periodo de tanta liberación, de tanto ataque a la tradición, tanto ataque a la fe, tanto ataque a los valores conservadores, tanta profundización de las ideologías, la atomización del individuo, el racionalismo exacerbado, el nihilismo, el hedonismo, ¿no? Puede ser que quizás lejos de liberar a la persona, hombre o mujer, niño o adulto, se haya terminado profundizando los vínculos violentos, o quizás a mí hay una sensación que me da, quizás porque me toca ejercer como director de un medio periodístico, es que estamos viendo lo peor de la sociedad todos los días. Entonces le pregunto a usted como psicólogo si tiene quizás la misma visión de que cada vez estamos en una sociedad, no sé si más violenta, pero al menos más indiferente ante el dolor ajeno. Completamente, suscribo. Yo creo que estamos yendo lentamente a una suerte de destrucción del ser humano. Esto lo digo muy categóricamente porque lo veo todos los santos días de mi vida atendiendo entre 10 y 12 pacientes, todos los días. ¿Por qué digo destrucción del ser humano? Porque hay una abolición directa de la variable más importante y en los vivos que hemos hecho, en los posts que subo, puedo ser repetitivo, pero me parece que es fundante, ¿no? La variable justamente de la conexión con la espiritualidad, es decir, con la fe católica, con la verdad, ¿no? Hay una abolición directamente de esto. Entonces, si yo no tengo una noción de trascendencia, ¿qué me queda? Bueno, mi propia materia, mi propia corporalidad, me quedan mis propios deseos y anhelos, y lo que estamos viendo justamente es la atomización del ser humano, esta posmodernidad donde las ideologías lo que están haciendo cada vez más no es una liberación, eso es un cuento, acá nadie se está liberando, o sea, están siendo cada vez más dependientes de un discurso liberador, entre comillas, que no libera a nadie y que genera altos niveles de psicopatologías. Entonces, no nos quedemos con el cuento ideológico de que esto viene a liberar al ser humano, viene a romper las cadenas de no sé qué y que todo lo opuesto, es decir, la tradición, la iglesia, etcétera, lo único que hace es oprimir. No, justamente la tradición, la iglesia, la conexión con lo espiritual es lo que te da libertad, la libertad en el amor justamente, la libertad de cada vez tratar de amar cada vez más y de la mejor manera posible. ¿Qué te viene a dar la ideología imperante del momento? Hacer lo que vos quieras, cuando vos quieras, sin pensar en la noción del otro, completamente individualizado, atomizado, siguiendo mis propios deseos irrefrenables, mis propias pulsiones, mis propias pasiones. Hacé todo lo que vos quieras, olvídate del otro, generemos una anomia generalizada justamente, y ahí vos vas a andar circulando por la vida y después los veo o vemos personas justamente pidiendo a gritos ayuda, porque es el grito del alma que está por detrás justamente demandando que haya un orden, demandando que haya una estructura. Estas ideologías lo que vienen a hacer es a romper todo tipo de marco. Acá lo que se está haciendo justamente es esto. ¿Por qué? Porque si ni siquiera puedo darme cuenta de lo que soy, porque miro mis genitales y puedo ser otra cosa, ya partiendo de esta premisa, todo lo demás es posible. Todo lo demás es posible. Entonces, bueno, y si eso es una posibilidad, ¿y por qué no es una posibilidad tener sexo con una persona que no quiere en la vía pública? Sí, bueno, puedo hacerlo, supuestamente, ¿no? Y después no hay una condena. No hay un castigo, aparentemente, sino lo que hay es salir con argumentos, con falsos argumentos, a decir que en realidad, bueno, no, esto aparentemente, bueno, no está mal, o si está mal, pero no es tan grave. Entonces me parece que es complicado desde ese sentido y que hay que hacer una vuelta a las bases, como siempre hablamos. Tiene que haber un cambio fuerte, porque si no, el vacío, la creciente depresión, ¿no? Las crisis existenciales es lo que se ve a diario en la cotidiana, ¿no? Es algo muy común hoy en día
no saber para qué vivo, no saber para qué estoy y no saber lo que soy. Ya es algo ontológico, directo. Excelentísima explicación. Antes de pasar a la última pregunta, rápidamente, en primer lugar, gracias Sally desde Perú por ayudarnos. Todos saben lo que ha sucedido con mi humilde canal, así que bueno, recuerden que también estoy con mi canal secundario, que ahora se llama Un Conserva Random, donde ahí vamos a ver un contenido un poquitito más laxo, no por eso menos importante. De hecho, el primer video fue ¿qué es la eutrapelia? Voy a tratar un poco más las virtudes, de la familia, porque bueno, los empleados de YouTube ya se han enquistado conmigo y me han desmonetizado el canal. Y también muchas gracias a Alejandro, que desde Estados Unidos nos dice: estos seres con esas afirmaciones en relación a que somos hijos sanos del patriarcado muestran una gran omisión ontológica del hombre y solo lo reducen a lo material, como si este fuese solo eso. Coincido plenamente. De hecho, hoy tuve un video que voy a hacer y lo subo al canal porque me gustó mucho cómo salió con un gran amigo, Pedro Lopera, hablando de cómo el hombre ha sido reducido a una mera esencia material, digamos, ¿no? La revolución industrial generó muchos bienes, pero tuvo sus vicios. Uno de esos vicios fue que el sentido del hombre proveedor se redujo solo a lo material. Por lo tanto, se vuelve fungible, se vuelve un objeto más. Porque si lo que importa es que el hombre provea lo material puede ser provisto por la propia mujer o incluso reemplazado por una maquinaria. Pero se pierde esa noción de proveer el orden sacerdotal dentro del hogar. Ese orden moral se pierde. Queda el hombre como un mero objeto. Y si es un objeto, carece, por lo tanto, de reprochabilidad moral alguna. Y luego aparecen fatalidades como las que se han visto recientemente en Palermo, que no es la única. Digo, ha sido un caso de resonancia que nos permite abrir el debate. Sobre todo el debate de si vivimos en una sociedad machista. Sobre esto quiero hacer una pequeñísima aclaración antes de pasar a la última pregunta, porque también estoy leyendo los comentarios, son muy interesantes. Porque hay una influencer pro vida muy conocida, no vi el caso de quién es, pero tiene llegada y creo que ha hecho mucho por la causa pro vida en su momento, que ha sabido decir en los últimos tiempos que vivimos en una sociedad machista. Yo quiero hacer una pequeñísima aclaración. Yo entiendo que hay machistas, si vale el término, dentro de la sociedad. Entiendo que hay hombres que no generan un freno inhibitorio y que se dejan movilizar por una naturaleza caída, que se dejan llevar por la pasión de la carne, que no logran comprender ese límite que pone el otro. De hecho, el no saber reconocer un límite es la diferencia entre el amor propio y el narcisismo, si lo quieren ver desde otro punto de vista. Es importante el reconocimiento de los límites. Ahora, sociedad machista implicaría que hay una esencia en la sociedad que la vuelve machista. Yo digo, ¿cómo podría ser una sociedad machista? Pensemos rápidamente. Si la sociedad fuese machista, ¿qué tendría que haber pasado con estos 6 abusadores de Palermo, como lo titulan los medios? Tendrían que el propio campo mediático, citando a Pierre Bourdieu nuevamente, el propio campo mediático tendría que haberlos aplaudido y decir qué buena acción de estos 6 abusadores. El campo jurídico tendría que haberlos absuelto a Vinicio, porque no habría delito alguno, porque se supone que es una sociedad machista que defiende el abuso de la mujer. El campo educativo tendría que enseñar expresamente que el machismo es bueno y que toda noción distinta es mala. Es más, los campos culturales tendrían que favorecer que el hombre abuse de la mujer. Sin embargo, si uno se fija en la cotidianidad de su vida, va a notar que naturalmente, ante una injusticia, ya sea un abuso en un niño, ya sea un abuso contra una mujer o incluso contra los propios hombres, la reacción natural es, no puedo decir la palabra, pero la peor de las condenas al abusador. El campo mediático, como el campo educativo, lejos de ser machista, está completamente fogoneado por el feminismo. No estoy diciendo que el feminismo sea bueno, estoy diciendo simplemente la realidad de hecho.
Entonces, no hay una esencia machista en la sociedad para decir la sociedad es machista. Cuidado, porque yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, sobre todo ahora, bueno, no puedo decir lo que... Tiene una muy buena noticia en los últimos días. Yo estoy becado en una universidad de Estados Unidos, así que no puedo decir cuál es porque sé cómo funciona este mundo. Pero una medida que ingresa en los estudios en filosofía se da cuenta, no es lo mismo ser que estar. Esta chica puede estar rodeada de personas machistas, no me queda la más mínima duda. Ahora, que la sociedad es machista, yo tendría un poco de cuidado. Porque puede venir alguien que sepa algo de filosofía y en 2 segundos decir, mira, hija querida, te has equivocado. No vivimos en una sociedad machista. Vivimos en una sociedad donde hay machistas y no es lo mismo. Porque no se fogonea bajo ningún concepto de machismo. Cuidado con esos conceptos. Y muchas gracias, Moni Rodríguez, por ayudarnos a sobrellevar la desmonetización del canal. Por cierto, vamos a empezar con las tutorías este mes para los chicos, así que también muchas gracias. Profesor, la última pregunta para no quitarle más tiempo, pero esto sí me interesaba poder dejarle las últimas palabras a usted, porque bueno, yo lo que más rescato de usted, que antes que psicólogo y antes que un gran amigo, es un hombre de familia. Y yo le quiero preguntar si hay que desconstruir la masculinidad o hay que reconstruir la masculinidad. Deconstruir la masculinidad justamente es lo que están tratando de fogonear por todos lados, ¿no? La masculinidad tóxica, el macho violador, ¿no? Pero como conceptos genéricos que aplicarían a todos nosotros, como una suerte de acto potencia, es decir, en acto somos hombres, en potencia somos violadores, como mismos hombres, y esto no aplica a nosotros por todas las razones, o no aplica ni a vos ni a mí, por ejemplo, y a la mayoría de los que están mirando, porque justamente todas las características que mencionamos antes no aplicarían. Entonces hay que deconstruirla, deconstruirla sería lo que la posmodernidad está pidiendo. Bueno, llevemos el libreto a cero para que después venga lo de afuera, lo ideológico, a inscribir cómo debe ser un hombre hoy. Y bueno, ¿cómo debe serlo? Fíjense las publicidades de determinadas maquinitas de afeitar o de cómo muestran al estereotipo hoy justamente del hombre. Y es lo que están pidiendo, que sea de esta manera, porque el hombre se está bajando la línea de que es alguien a quien hay que tenerle miedo. Entonces, un niño en una escuela, ¿qué es lo que va a aprender? Y si se le enseña que el hombre da miedo, si se le enseña que el hombre es alguien peligroso, y yo no sé si como un niño de 4, 5, 6 años me voy a identificar como tal, porque en general el niño quiere hacer las cosas bien en ese sentido, ¿no? Más allá de la naturaleza caída y todo el tema que veníamos tratando. Por lo tanto, si querés podemos utilizar el término reconstruir lo que haya que reconstruir. No, la masculinidad no es mala en sí misma, ¿no? Es la representación de nuestro ser en cuanto hombre o en cuanto mujer, definida por nuestra sexualidad como base. Por lo tanto, deconstruirla diría que no, porque estaríamos haciendo referencia a los términos progres del momento. Podemos reconstruir si es que justamente hay que reconstruir algo, hay que pulir, hay que modificar, hay que hacer algún cambio desde lo subjetivo, desde lo psíquico, para que ese hombre justamente pueda llegar a su máxima plenitud como varón, ¿no? Y como varón podemos empezar a emular o a estudiar las características de un varón por excelencia, que es el ejemplo, ¿no?, del santo patrono como San José, y ni hablar de las características de Jesús. Por lo tanto, voy a hacer una aclaración. Yo estoy leyendo los comentarios y aquí Sonomán decía, ¿cómo un psicólogo hablar de esto? Sí, en general vas a encontrar de 10, 9 u 8 que no hablen de estas cosas, ¿no? Por lo tanto, si la persona quiere escuchar a un psicólogo que hable de esto, la mayoría de los psicólogos van a hablar de esto, van a hablar del opuesto a lo que estoy hablando yo. ¿Por qué? Y porque el relato imperante por la ideologización justamente de las carreras de ciencias sociales, todo esto se va a aborrecer, además de que el psicólogo supuestamente debería ser ateo porque la religión misma debería ser su propio marco teórico. Bueno, yo no voy por ahí, ya me conocen, saben cómo
yo me manejo y cómo opino, y además es, bueno, ¿por qué Dios, perdón Horacio que estoy agregando esto, pero me quedé con ese comentario, ¿no? ¿Por qué Dios no pone el paraíso, no instaura el paraíso en la tierra? Y básicamente porque el hombre es libre, tiene justamente el libre albedrío para poder decidir. Acá no estamos hablando de que Dios va a venir a solucionarnos la vida. Justamente el camino del cristiano es el camino de la cruz, es la puerta estrecha. Esto no es un camino fácil, por eso la mayoría no lo quieren tomar. Es mucho más fácil ser progre, donde soy un ateo que puedo hacer lo que quiero, porque no tenés ningún tipo de marco por el cual guiarte, no hay moral, no hay absolutamente nada, por eso hablo de la destrucción del hombre. En este sentido, de construir la masculinidad, no, reconstruir, bueno, lo podemos tomar como esos pulidos psíquicos que habría que hacer en cada uno de nosotros, en los que nos trabajamos mucho, como Horacio, como yo y como la mayoría de los que nos están mirando, y eso genera que un concepto muy importante, responsabilidad. Y según Roger Scruton, la libertad implica responsabilidad e implica sacrificio. Bueno, justamente dos conceptos del hoy que no son tan tomados en cuenta. ¿Quién hoy quiere ser responsable? ¿Quién hoy quiere un camino de sacrificio? Bueno, no, en general dame el camino más fácil, que yo necesito, ¿no?, expresar mis pasiones y necesito que mi deseo esté plenamente consumado, porque si no soy un loser, no soy cool, no estaría respondiendo a los mandatos del momento, y me parece que hay demasiado por trabajar en estas cuestiones y en que los hombres volvamos a la imagen de los hombres reales, no de los influencers del momento ni de los cantantes de reggaetón del momento. Me parece que hay mucho por hacer en este caso y creo que por eso, bueno, tanto Horacio como yo humildemente intentamos hacer estas cosas.